nace de un corazón sincero. No es una regla, no es algo que alguien nos haya enseñado y que lo hacemos simplemente. Perdón, los niños pueden pasar con sus maestros, disculpen. No es una regla simplemente de que alguien nos dijo hagan esto y tomando esta actitud y declarando ciertas cosas, como a veces decimos, si usted declara y declara, por fe usted lo va a tener. Permítame decirle que la fe no sale de nuestros labios, la fe sale del corazón y se proclama a través de los labios. Amén. Porque la palabra dice en Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa esa justicia que está en el corazón de cada uno. Quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 7, el versículo 1 al versículo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 1 al versículo 10. Es una historia que está en varios de los evangelios, en Mateo también, en Marcos, pero quiero que pensemos en este pasaje que tenemos acá en el Evangelio según San Lucas. ¿Lo tienen todos? Amén. Leo para ustedes. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué historia más interesante. En otros momentos vemos que había un noble con un hijo enfermo, también el Señor lo sanó. Es lo que nos dice en el capítulo 4 al final el Evangelio según San Juan. Pero en este caso, de este hombre que no era un judío, era un romano, era un centurión. Todos, bueno, si no sabía, sabemos que la palabra centurión viene de 100, o sea, era un soldado importante que tenía 100 soldados bajo su autoridad, bajo su mando. Vemos varios centuriones en la Biblia que tuvieron fe y que eran personas importantes en la nación judía, estaban ahí como extranjeros, cuidando, guardando el orden y una serie de cosas. Este centurión romano tenía a cargo, como dije, 100 soldados. Y vemos en el Nuevo Testamento que hay 4 centuriones que nos menciona la Biblia y que de alguna manera tuvieron algún tipo de relación con el Señor. Y tenía un carácter muy definido y todos. En Mateo capítulo 27, versículo 54, lo leemos rápidamente, veamos algunos pasajes que están ahí que nos ayudan a entender sobre estos hombres que tuvieron la dicha y el privilegio de conocer al Señor, tratarle y recibir alguna bendición de su parte. 27,
el versículo 54 nos dice la palabra de la siguiente manera. Veamos lo que nos enseña. Dice, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que había hecho, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este hombre o este era hijo de Dios. O sea, estos romanos, al ver este milagro glorioso que fue la resurrección de Cristo, creyeron. No así los judíos. Una gran cantidad de judíos, en su mayoría, no creyeron, ni aun viendo las señales y los milagros que el Señor había hecho mientras estaba en ellos. Se nos asemeja bastante a lo que pasa con la iglesia hoy también. Yo siempre he dicho que a veces la mayor incredulidad la encontramos en el pueblo de Dios. Tristemente, en el capítulo 12 de Hechos, no lo vamos a leer, encontramos la historia cuando Pedro, ¿recuerdan? No se la voy a contar otra vez. Cuando el Señor envió a su ángel para liberar a Pedro, y los que oraban en la casa de Juan Marcos estaban orando para que el Señor lo liberara. Y cuando Pedro tocó la puerta, Rode, la muchacha que salió, dijo, ahí está Pedro. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Está loca usted? Pedro está en la cárcel. Yo no sé por qué oraban. No creían ni lo que estaban pidiendo. Pero estos hombres que no eran judíos creyeron después de la crucifixión y Jesús fue resucitado. Ellos creyeron como este hombre. En Mateo capítulo 28, quiero leer estos pasajes, son importantes que lo recordemos. El capítulo 28, el versículo 12 y 13 nos dice la palabra de la siguiente manera. Reunidos con los ancianos, había consejo y dieron mucho dinero a los soldados. A estos que habían visto la resurrección, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Los judíos sobornando a estos extranjeros que habían visto la resurrección de Cristo para que se callaran y dijeran una mentira. Bueno, posiblemente algunos de los soldados se prestaron al juego. Y hasta el día de hoy, una gran cantidad de judíos creen que Jesús no resucitó y que está muerto, y que era un mentiroso, un traidor, y que no se levantó entre los muertos. Pero tenemos el caso de otro centurión. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, seguramente lo recuerdan. Este primero que leímos en Lucas, ¿qué dijeron los judíos? A veces pensamos de esa manera, que porque somos importantes en la iglesia, porque tenemos cierta posición y nuestro diezmo es grande, tenemos privilegios. Hermano, nadie tiene privilegios. Todos tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Amén. Y no es por su posición ni por lo que usted da. No será mejor que nadie. Amén. Y si alguien que cree que porque da bastantes diezmos le vamos a tratar diferente, permítame decirle que a todos los tratamos iguales como hijos, hijas de Dios, con respeto y con amor. Porque si no, perdés hasta tu plata. Porque Dios no se le gana de esta manera. Pues estos judíos pensaban, que le dijeron a Jesús, Jesús, Él merece que le hagas el milagro, porque hasta nos hizo una sinagoga. No por obras para que nadie se jacte, dice la palabra. Amén. No por obras para que nadie se jacte. Pues este del capítulo 10 del libro de los Hechos, que sabemos que se llamaba Cornelio. Este hombre, y no voy a leer todo el pasaje, solamente algunas partecitas. Este hombre que había aprendido a confiar en el Señor estaba en Cesarea. Cesarea era la capital del Imperio Romano, no de Israel, pero ahí estaba el epicentro, por así decirlo, de las oficinas centrales del Imperio Romano en ese tiempo. No estaba en Jerusalén. Y dice que este hombre se llamaba Cornelio, y hasta nos dice la escritura que pertenecía a la compañía esta llamada La Italiana, pero había aprendido a confiar en el Señor, era piadoso.
Posiblemente escuchaba la palabra, había aprendido que se le podía orar a Dios. El que una persona haya leído la Biblia, el que una persona sea piadosa, el que una persona haga buenas obras, eso no lo hace un cristiano, hermanos. Hay que creer en el Señor. Hay que entender la palabra y aceptar a Cristo en el corazón. Por eso es que Dios ha dicho que prediquemos el Evangelio a toda criatura, para que pueda creer. Pues mire, con todo esto que él hacía, no estaba muy lejos del Señor. Jesús lo dijo en otro momento. Y a la hora de la oración, él seguía las horas de oración que los judíos hacían. Y el Señor se le revela y le dice, mira, quiero que envíes a la casa de un tal Simón curtidor que está en Jope y llama ahí a un Pedro. Él va a explicarte lo que tienes que hacer. ¿Quién debe explicar a la gente piadosa, a los que están buscando al Señor, qué deben de hacer? La iglesia del Señor. Usted y yo, no es una religión, hermano, la que te salva. Tenemos que predicar la verdad a la gente para que vengan a Cristo. No es por ser buena gente, no es por hacer muchas cosas. Yo he dicho algunas cosas. Aún tu oración, si no está conforme a la palabra, escuche, si tu oración no tiene como base la palabra de Dios, es una abominación a los ojos de Dios. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. La palabra de Dios se cumplirá, no la mía ni la suya, la del Señor. Así que tenemos que instruir a la gente en la palabra del Señor. Pues este hombre, Cornelio, llama a Pedro para que Pedro le instruya en la palabra del Señor y pueda seguir siempre a Cristo. Y ocurrió algo interesante, que cuando Pedro llega con su arrogancia, como todos tenían, por la fe que él tenía, hermano, no es tan sencillo a veces que las cosas cambien. Recuerde que Pedro desde niño había crecido bajo la religión judía. Y habían ciertas cosas, no se come cerdo, no se hace esto, no se hace una serie de cosas. Pues el Señor trata con él antes de que los enviados de Cornelio lleguen a su casa. Y le baja aquel lienzo, ¿recuerdan? Donde habían seguramente sapos, culebras, una serie de cosas, palomas y algunas cosas buenas. Pero a veces nosotros desechamos todo lo bueno con una cosa mala, todo se va. Él sabía que era el Señor. El Señor le dice, mata y come. No le dijo que comiera todo lo que estaba ahí. Habían cosas buenas que se podían comer, pero Pedro lo botó todo. No, Señor, jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. ¿Y recuerdan lo que le dijo el Señor? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Estaba preparándole para que viniera a la casa de Cornelio, que lo estaba esperando. Este hombre que tenía un corazón dispuesto, que el Espíritu Santo lo había estado preparando, había invitado a todos los gentiles, amigos suyos, no judíos, romanos posiblemente, a su casa para que oyeran la palabra cuando el hombre de Dios les compartiera la palabra, pero el hombre de Dios no quería venir. 3 veces le rogó el Señor y dijo, no, Señor, jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. Yo no sé cuántas veces usted le ha dicho al Señor no, por cosas que no entiende. Hay cosas que lo que no entendemos pensamos que no existe. El que no lo entendamos no quiere decir que no sea la verdad. Finalmente Dios en el capítulo 10, creo 19, le da una orden directa y le dice, vaya, no se resista a los que yo envié, así que va a ir con ellos. Y va, y cuando llega allá, le dice unas cositas un poquito groseritas. Usted sabe lo que es para un tipo como yo, santo de Dios, escogido realmente, pueblo de Dios, entrar en la casa de un tipo como usted. Sin embargo, Dios me ha dicho que no llame inmundo lo que era limpiado. ¿Para qué me hizo venir? Y después de que Cornelio, estoy parafraseando, le explica la razón, Pedro, sorprendido con los que venían con él, empieza a predicar. Y ahí está el segundo Pentecostés. El primer Pentecostés, el capítulo 2 del libro de los Hechos, fue para los judíos. Y este Pentecostés gentil que llamamos fue para los gentiles. Pues permítame decirle que ahí, hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los paganos que estaban ahí. Los que ellos consideraban que no eran dignos ni siquiera de escuchar la palabra. A veces en las iglesias tenemos una serie de reglas
quién toma la Santa Cena, quién se bautismo, cómo lo hace y una serie de cosas. Algunos dicen, pastor, usted es muy liberal, bautiza gente que todavía no están listos. ¿Y cuándo lo van a estar? Si el creyente se bautiza cuando cree en Cristo. Amén. La palabra dice, como vengas al Señor, eso dice en Corintios, como vengas a Cristo, no te dé cuidado, pero si puedes liberarte, libérate. Hay cosas que hay que seguir arreglando en nuestra vida. Amén. Algunos tienen que casarse, hacer una serie de cosas. Pero el bautismo es para cristianos, hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Y la Santa Cena, yo no sé si usted lo toma digna o indignamente, hermano. El Señor es el que conoce su corazón. Es entre usted y Dios. No me corresponde a mí privarlo. No me corresponde. Alguien dijo una vez, hermano, si alguien que está en disciplina puede tomar la Santa Cena, lo que no puede hacer es cantar coritos acá. Lo que no puede hacer es dirigir el culto, lo que no puede hacer es ser un líder que esté en la iglesia, pero la Santa Cena es entre él y Dios. Así que si alguien que está en disciplina, ¿cuándo lo perdona el Señor? Cuando se arrepintió. Y si ya se arrepintió, el Señor ya lo perdonó. Aunque nosotros ya le tengamos unas cosas ahí, unos meses para ver si se ha arrepentido o no. Nosotros no somos Dios para juzgar, ni podemos conocer el corazón. Pues estos judíos, amados hermanos, estos gentiles, perdón, el Espíritu Santo cae sobre ellos y son llenos del Espíritu Santo y Pedro está con la boca abierta. Y dice, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe quién hace acepción de personas? Usted y yo. Que el Señor nos perdone, hermano, y nos ayude a entender su palabra. Pero también leemos en la Escritura, y en el capítulo 27, otro centurión que creyó al Señor y aunque tenía ciertas cosas ahí que tenía que guardar para que no lo acusaran allá con el César, pero había creído al Señor por la palabra del apóstol Pablo. Y todos recuerdan que en su cuarto viaje, cuando Pablo está viajando a Roma, después de estar 2 años preso en Cesarea, y tienen que cambiar de barcos ahí porque no era tan sencillo. No es como ahora, hermano, que tome el avión y toma la carretera y qué sé yo. Era difícil llegar donde tenía que ir al César, a Roma. Y todos sabemos lo que pasó en el camino, la tempestad, y iban a morirse ahí, a ahogarse. Dice el versículo 21 del capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con ellos Aristarco. Aristarco es un discípulo que Pablo había ganado en Tesalónica. Es de estos jóvenes que se convirtieron y llegaron a ser grandes en el Señor, siguiendo al Señor, en Macedonia de Tesalónica. Y al tercer día llegamos a Sidón y Julio tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Así que lo trataba bien. Posiblemente había visto en este hombre de Dios al Señor. Aunque él era un pagano, había empezado a ver del Dios del cielo. Permítame decirle, amados hermanos, que el mundo va a ver a Dios a través de tu vida. El mundo va a ver a Cristo y lo va a conocer a través de usted, por su testimonio, por lo que usted hace. Tristemente a veces lo que ven es otra cosa. Pero deberíamos ser cartas abiertas para que el mundo pueda conocer a Cristo a través de nuestra vida. Pero llegó un momento difícil durante la trayectoria, mientras iban viajando, en el versículo 42 y 43, llegó el momento difícil cuando había que tomar una decisión como le toca a usted en su vida y en mi vida. Hay momentos que hay que tomar decisiones serias por el Señor. Pues vea lo que pasa acá, en el versículo 42 dice la palabra, vino la tempestad, van a hundirse, ya no hay manera, habían botado todo. Y dice, quiero leer desde el 41, pero dando un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil
y la popa se abría con la violencia del mar. O sea, iban a perecer todavía, aunque estaban cerca de la costa, pero no podían salir. Estoy en el capítulo 27, versículo 42. El 43 dice, el 42 dice de la siguiente manera: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que no escaparan, matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar al hombre de Dios, porque este hombre de Dios había impactado su vida. Este hombre les había dicho: nadie va a perecer. El Señor del cielo se me ha revelado en la noche y dice que nadie va a perecer. Así que coman. Y él tomó el ejemplo, comió delante de ellos porque tenían mucho tiempo de estar asustados, no ayunando, hermanos. No querían ni comer sabiendo que se iban a morir en alta mar. Pero este hombre, tratando de salvar a Pablo, prohibió que los mataran. ¿Y qué es lo que les dice para salvar a Pablo? Les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieron a tierra. Y así todos salieron a la isla de Malta. Y no vamos a leer la historia de lo que allí pasó. Entonces, este centurión, hay 4 centuriones en la Biblia que hay un testimonio y sus nombres están escritos acá, o su historia, porque creyeron en Dios. Amén. Y la historia de muchos de nosotros pasará si el Señor no ha venido a la historia por lo que has hecho. Tristemente algunos ni se mencionarán porque no hicieron nada. Hermanos, tenemos esa gran oportunidad de parte de Dios. Compartir la palabra. Tal vez no seas un teólogo, pero sí puedes decir, y me gusta repetir esto, lo que vemos en el Evangelio de Juan. Aquel ciego que el Señor sanó. Y cuando le interrogaban: pero explícanos cómo ocurrió eso. Él dijo: mire, yo no sé cómo ocurrió. Yo solo sé una cosa. Yo era ciego y ahora veo. El mejor testimonio para contar a la gente es: mire, esto era yo antes de conocer a Cristo. Esto soy ahora después de conocer a Cristo. Esto era yo cuando no sabía quién era el Señor. Esto es ahora que sé. El Señor cambió mi vida y puede cambiar también la suya. Amén. Qué testimonio más lindo el que vemos ahí en la palabra de Dios. Pues este hecho, este centurión en particular que leímos en el capítulo 7, que había construido una sinagoga, según el versículo 5 del capítulo 7, y que se mostrara afectuoso y preocupación por su siervo. En los tiempos antiguos ustedes han visto películas que los esclavos, la palabra siervo en la Biblia es doulos, que quiere decir esclavo. Los esclavos eran tratados como nada. Pero este hombre tenía un esclavo que amaba y lo trataba como si fuera su hijo. Esto habla mucho de él, la preocupación que tenía por este siervo suyo. Y cuando él escuchó, dice la Escritura, que Jesús estaba por ahí, él había escuchado posiblemente algunas historias de los milagros que Jesús había hecho, que posiblemente no había visto, pero que los judíos veían cada día. Lo veían diariamente, sobre todo en el año de popularidad de Jesús, porque lo vemos en el capítulo 8 y 9 del Evangelio según San Mateo. Se trata del segundo año en el ministerio de Jesús, su año de popularidad, cuando ocurrieron la mayoría de estos milagros. Y los judíos los vieron, pero siempre estaban buscando ocasión cómo acusar al Señor porque no querían creer, no les interesaba creer. Yo siempre creo que hay gente que jamás va a convertirse, tristemente. Porque permítame decirle que Jesús pagó por los pecados aún de los que van a perderse. Entonces lo que va a llevar a la condenación no son esos pecados, porque por ellos murió Cristo. Es rechazar el regalo que Dios ha dado para tu salvación y mi salvación. Quiero que veamos otra historia que está en Marcos, capítulo 12, el versículo 28 al 34. ¿Por qué quiero que leamos esta historia? Porque es interesante para que podamos entender. Yo espero que usted, si nos está visitando, no se encuentre en esta posición. Hay gente que son buena gente, que están
conocen, entienden bastante, y vea qué dijo Jesús de ellos. Marcos capítulo 12, el versículo 28 hasta el 34 dice: acercándose uno de ellos de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este era un judío, y no solamente era un judío, hermanos, era un líder. Era uno de los principales, un escriba, los que copiaban la escritura, hermano. Y se dice la historia que cuando estos escribas escribían, copiaban las escrituras, eran tan meticulosos que contaban del final para acá las palabras y de acá para allá. Y cada vez que encontraban el nombre Adonai, tenían que cambiar la pluma y bañarse y volver. O sea, era algo tan meticuloso, pero era más religioso que otra cosa, hermano. A veces somos muy religiosos. Y veamos lo que sigue diciendo. Dice que había estado oyendo la discusión que Jesús había estado teniendo con esta gente con respecto al tributo, con respecto a la resurrección, con respecto de quién era el Hijo del Cristo y estas cosas. Y Jesús les había respondido y ellos no podían decir nada. Dice el versículo 29. Entonces Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento, versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Quién respondió eso? El escriba, el líder. ¿Era un creyente? No. Entendía las cosas del Señor. Hay mucha gente que entiende. Hay gente que puede citarte muchos versículos en la Biblia de tapa a tapa. Lo único que le falta es tener a Cristo en el corazón. Vea lo que dice el versículo 34. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, pero no estás ahí. Hay gente, hermanos, que no está lejos del reino. ¿Qué les parece? No estás lejos del reino, pero no estás dentro del reino. El que seas parte de la iglesia Betel puede hacer que te haga estar cerca, pero lo que te haga estar en el reino es tener a Cristo en el corazón. Amén. Haberle recibido como tu Señor y Salvador de tu vida. Hermanos, tenemos que entender que lo que nos te hace importante no es cuántas cosas haces para Dios. A Dios no le interesa lo que usted hace. A Dios le interesa tu vida, tu corazón. Dios quiere tener una intimidad contigo como hijo de Dios. El privilegio no es servir a Dios. El privilegio es ser un hijo, una hija de Dios. Amén. Eso es lo más importante. Porque en el reino, allá en el cielo, no van a haber servidores. Van a haber hijos e hijas. Amén. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que le dijo a este escriba? No está lejos. Yo espero no decirle a usted no está lejos. Yo espero decirle: qué bueno, hermano, que usted está dentro. Amén. Y si usted descubre que no lo está hoy, puede estarlo recibiendo a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Tenía todos los principios bien claros en el caso de este escriba. Entendía perfectamente la autoridad de Jesús. Conocía los principios de fe, como en el centurión. Pero la diferencia del centurión es que creía en Jesús. Y este solamente entendía
los mandamientos que estaban escritos en la ley. Podemos conocer la palabra. Aunque le parezca mentira, hay algunos lugares, aún en cantinas se predica la Biblia. Aún ciertos borrachos predican la Biblia. Pero permítame decirle que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, es borracho porque no ha entendido y porque no ha sido obediente para seguir a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. También se aprecia su humildad, cómo le pidió ayuda al Señor y su fe en el poder de la palabra que estaba en la boca del Hijo de Dios, del Dios viviente que vino a habitar entre nosotros y vimos su gloria, dice San Juan, como el unigénito del Padre. En el capítulo 2 de Santiago, el versículo 18, nos dice la palabra de la siguiente manera. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, no es las obras las que nos salvan. Dije el domingo pasado, los perros no ladran para convertirse en perros, ladran porque son perros. Un cristiano no se convierte en cristiano haciendo buenas obras. Un cristiano hace buenas obras porque es cristiano. Eso es lo que la palabra nos enseña. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que fuimos creados no por, sino para. Los cristianos debemos demostrar lo que somos con lo que hacemos y no para impresionar a nadie. Es tu naturaleza, debe ser la naturaleza de un cristiano. La naturaleza de un cristiano es hacer buenas cosas. Y pongo como ejemplo mi reloj. Este reloj alguien lo creó un día para que dé la hora. No espero que haga otra cosa. Pues usted y yo, en Cristo Jesús, fuimos creados para vivir para Dios y para que el mundo vea a Cristo a través de tu vida. Con lo que haces, con lo que dices. No solamente con lo que dices, porque lo que decimos debe estar en consonancia con lo que somos. Amén. Y lo que somos hijos de Dios. Que no le digan a usted a veces cuando va a la casa y le predicas a alguien, la gente dice, sí, pero es que mire, para ser como Panchita que va a su iglesia. Yo no sé si Panchita se comporta así. Estoy tomando un ejemplo. ¿Y qué haces cuando pasa eso? A veces nos sentimos apenados. Permítame que decirle que yo le digo a la persona, mire, yo no sé si Panchita hace eso que usted dice o no. Porque a veces la gente se comporta de una manera en la iglesia y afuera de otra. Pero yo no le vengo a predicar a usted en nombre de Panchita. Le vengo a predicar en el nombre de Cristo. Y si algún día usted vio a Cristo haciendo estas cosas, o oyó de Cristo haciendo estos malos testimonios, usted tiene razón. Pero no siga a Panchita, siga al Señor. Amén. Pero a veces estamos viendo que la gente siga personas. La gente no puede seguir ejemplos de personas. La gente tiene que seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Pero usted y yo tenemos que ser un ejemplo para la gloria del Señor. Y aún las enfermedades, hermanos, se sujetan al Señor. Es por eso que este centurión dice, mi siervo está enfermo. Y envía, dice, unos emisarios. Ahora, cuando ven en los evangelios dice que vino personalmente, otros dicen que envió a algunos. No sabemos, yo pienso que lo más seguro es que envió a alguien. Porque aunque en esta cultura no tenemos esa parte de la cultura, en la cultura judía sí, cuando estábamos en África era diferente. ¿Saben qué? Cuando alguien en esta parte del mundo se enamora de una muchacha, ¿qué hace? Bueno, ahora las cosas están cambiando, pero antes que eran más serias las cosas, ¿cómo se hacía? ¿Qué se hacía? Iba, no se casa así nomás. Iba y pedía la mano, ¿no?
Hablaba con el papá y con la mamá. Ahora no, habla con la muchacha y a veces hasta se toman otras medidas. Pero bueno, se hacía así. En África, cuando alguien quiere casarse con una joven, no va él ni va su papá, manda unos esclavos que hablen con la familia. Y estas personas que van representan al que los envió. A veces, cuando la gente está enseñando, tienen un esclavo repitiendo la misma cosa y me parecía tonto. Alguien decía, mañana se va a ir el agua, y alguien aquí de menos rango, aquí todos tenemos el mismo rango, no estamos en África. Alguien de menos rango repetía lo que yo dije, mañana se va a ir el agua. ¿Ustedes cómo verían eso? Lo verían rarísimo, ¿no? Pues era lo que pasaba. Dice que envió algunos emisarios que le dijeran al Señor que si podía sanar, venir a sanar a su siervo. Y ellos fueron, y recuerdan lo que le dijeron, el pasaje que leí, y él lo merece, porque es buena gente con nosotros, y nos hizo una sinagoga. ¿Y qué dijo Jesús? Vamos a la casa del hombre, vamos a la casa de este centurión. No dijo nada de que era buena gente, simplemente dijo vamos. Dice el versículo 3, rogándole que viniese y sanara a su siervo. Versículo 4, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, o sea, le rogaron de veras. Señor, por favor, hazle ese favor, él lo merece. Nadie merece nada, hermanos. Todos en Cristo Jesús hemos recibido la mayor bendición. Es digno que le concedas esto. Y luego dicen cuál era la razón. Versículo 6, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envía otra comisión. Y vean la actitud de fe de este hombre que debe haber en el corazón de nosotros, como dice el tema, esta fe que nace de un corazón sincero, de un corazón transformado. Y todos, yo no sé si ¿saben ustedes de dónde vino la palabra sincero? Los que están estudiando teología, sí. En aquellos tiempos se hacían vasijas y algunas vasijas se reventaban cuando las metían al fuego. Entonces el dueño le ponía cera y tapaba la reventadura y luego la pintaba bonito y entonces no se veía la reventadura. Entonces la gente sabía este truco. Por ahí se puede filtrar el café, Ellos cuidan. Yo quiero una vasija, pero sincera. De ahí viene nuestra palabra, sincero. Que no haya falsedad, que no haya engaño, que no haya fisuras, que no hayan cosas que parecen verdad, pero no lo son. La fe que viene de un corazón verdadero, auténtico, transformado, que quiere seguir al Señor, sincero, es el que Dios escucha en sus hijos. Entonces, en el versículo 6, cuando ya dice no estaba tan lejos, le envía otra comisión y le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero yo sé, Señor, que tienes autoridad del Padre. Yo sé, Señor, que lo que sale de tu boca es esa autoridad que viene del Dios mismo. Porque yo entiendo lo que eso significa. Yo soy un centurión, tengo bajo mi cargo 100 hombres. Y cuando le digo a este, va. Y cuando le digo a aquel, venga, viene. Y cuando le digo al siervo, haz tal cosa, lo hace. Jesús entendió una palabra similar y la repitió a los que le seguían y la sigue repitiendo hoy en Lucas capítulo 6, versículo 46. Tiene que ver con esto que hoy el centurión le dijo a los que le seguían, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Porque no hemos entendido lo que significa autoridad. No hemos entendido lo que debe significar Jesús en nuestra vida. Nuestra vida es de Él. Le pertenece lo que tienes, lo que haces, todo. El día que entregamos nuestro corazón a Cristo, le entregamos todo nuestro ser. Le entregaste tu casa, le entregaste tus hijos, le entregaste tu familia y también tu bolsa. Decía un misionero de la Comunidad Paz,
cuando la gente se convertía. Le decía, mire, hermano, yo quiero que se convierta todo, pero que su bolsa no se quede pagana, que también se convierta. Porque a veces la guardamos por aparte. No me gusta hablar de esos temas porque es el Señor quien debe tratarlo. Pero ¿qué es lo que le dice? Yo entiendo el versículo 7, porque ni aún te dignes venir a mi casa porque no soy digno. Porque también yo soy hombre, dice el versículo 8, puesto bajo autoridad, yo tengo autoridad sobre mí, pero también tengo autoridad sobre otros. Versículo 3, ahí mismo en el 30, en el 8. Tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y digo al otro, ven y viene, y el siervo hace esto y lo hace. Usted y yo, aunque somos hijos de Dios, somos siervos y siervas del Señor también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no le hacemos caso? Entonces, ¿por qué le llamamos Señor y no le obedecemos? La respuesta sería porque seguro Él no es nuestro Señor. Dice el versículo 9, cuando Jesús oyó estas palabras, fue conmovido y dijo, ni siquiera en todo el pueblo de Israel he escuchado esta fe tan grande en un gentil. Bendito sea el nombre del Señor. Ni siquiera en todo Israel he encontrado esta fe. Y por eso, aunque él entendía que aún las enfermedades están bajo la autoridad de Jesús, el centurión también lo entendía, solo di la palabra y se cumplirá. En todo Nazaret no he encontrado tanta fe como la encontré en este hombre. Y los siervos regresaron y cuando llegaron a casa, el siervo del centurión estaba sano. ¿Y saben por qué estaba sano? Porque este hombre, su amo, había creído. Dice la Escritura, es nuestra fe la que hace que la mano de Dios se mueva. Pero la fe sincera, la fe que nace de un corazón sincero. No la fe que nos enseñan a repetir por ahí. Repita y repita y repita y usted va a recibir el milagro. No va a recibir nada si su corazón no es sincero. Dios es soberano, hermanos. Y nosotros lo tenemos a Él como el Señor de nuestras vidas. Y ante el nombre de Cristo, el Cristo que obedeció al Padre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el Padre lo exaltó por encima de todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Filipenses capítulo 2, comenzando en el versículo 5. Ese es el Cristo al que predicamos. Ese es el Cristo en que usted ha creído. Ese es el Cristo al que usted debe seguir. Amén. Y entonces vas a ver la gloria de Dios. Amén. Vas a ver la gloria de Dios. No solamente te salva, porque la salvación no solamente significa que vamos al cielo, también es la misma palabra, sanidad. Dios te sana el corazón, pero también Él te sana el cuerpo físicamente, porque Él vino por un hombre integral. Bendito sea el nombre de Cristo. Y termino con esto, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Mantenemos esa lucha a veces con los deseos de nuestra carne, pero tenemos que agarrarnos del Señor creyendo. ¿Cuál fue el tema? La fe que viene de un corazón sincero, de un corazón sin engaño, de un corazón no manipulado, de un corazón que no tiene cositas escondidas ahí, de un corazón que es transparente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con esto? Tenemos dos opciones: creerle o no creerle. Vamos a tener el examen de vida abundante. Y vida abundante, recuerden los que están ahí, dice la vida de Jesucristo en ustedes. Es lo que dice la palabra en el capítulo 10 de Juan. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si no estamos viviendo una vida abundante, lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, solo hay dos posibilidades. Una, que la palabra no sea cierta. Dos, que algo está mal en nosotros. Y la verdadera es la segunda.
si no tienes una vida abundante, algo está pasando contigo. Ven al Señor, sinceramente. Entrégale todo a Él. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, como dice la palabra en Pedro, y Él nos exaltará. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra esta semana, de lunes a sábado, cada día? ¿Qué vas a hacer mañana con ella? Tienes dos opciones. Una es olvidarla. Otra es decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir como este romano vivió, como estos hombres extranjeros creyeron en un Dios del que nunca habían oído, pero al ver unas pocas cosas creyeron en el corazón. Nosotros hemos visto más que pocas cosas. Nosotros hemos visto tu gloria. Nosotros sabemos por 2000 años lo que has hecho, estás haciendo y harás. Gracias porque te conocemos. Gracias, Señor, porque has permitido que tengamos fe. No es que te hayamos amado, sino que tú nos amaste primero y queremos mantenernos en esa fe y que esa fe crezca cada día. Como dijo mi pastor un día, el creyente debe tratar con la ayuda del Señor cada día ser mejor. Hoy ser mejor que ayer, pero mañana ser mejor que hoy para el Señor. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y dígale al Señor, heme aquí, Señor. Como decía el canto de Manuel Bonilla, dame un nuevo corazón. Dile eso, Señor, dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, Señor. Quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne que sea morada tuya, Señor. Todo lo que no viene de ti, Señor. Todo lo de la carne que está ahí. Todo lo que viene de la mente y el egoísmo que se produce en nosotros como seres humanos, lo traemos y lo depositamos al pie de la cruz por fe, creyendo. Pero dile eso, dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día y que sea morada tuya. Padre, bendice tu iglesia. Bendice tus hijos y tus hijas. Bendícenos, Señor, para que podamos, no solamente con cosas materiales, la mayor bendición que puede darnos es tenernos cerquita de ti. No permitas que nada en este mundo nos aleje de tu gracia, Señor. Como decía nuestra hermana Sharon, esta jovencita, que Dios le da un don lindo de cantar. Ayer en su baño, después de ver los bautismos, lloraba en la presencia del Señor ahí a solas. Un corazón sincero delante de Dios. Un corazón sincero delante de Dios, Dios no lo desecha jamás. Dile, Señor, dame ese anhelo cada día. Pon en mí un nuevo deseo, el deseo de vivir para tu gloria. Y Señor, al vivir para tu gloria, que el mundo pueda verte a ti a través de nuestras vidas. No por lo que hacemos, Señor, sino por lo que tú sabes que somos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que pasen un excelente domingo, y no solamente domingo, toda la semana. Que pueda saludar a su hermano, a su hermana antes de irse. Por favor, salude a su hermano. Tenemos el privilegio, ya no tenemos la pandemia, podemos acercarnos al hermano y saludarlo. Es tu hermano, es tu hermana. Somos la iglesia del Señor. Bendiciones.